Bueno, en este espacio trataremos el tema de los macroinductores de valor. Vamos en un principio a revisar algunos conceptos básicos para que recordemos y posteriormente a ello haremos un ejercicio donde podremos aplicar los conceptos de los que vamos a tratar. Como para mejorar el internet. Voy a detener la cámara y voy a presentar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar de los macroinductores de valor. Los macroinductores de valor son factores relacionados con operaciones de una empresa que tienen una estrecha relación con su capacidad de producir valor. Un análisis de los inductores de valor de una empresa nos puede explicar aumentos o disminuciones en la productividad, en la rentabilidad, en el crecimiento de una empresa, como consecuencia de las decisiones que la empresa toma, ¿cierto? Eh, como está entrando más personas, voy a seguir compartiendo el enlace de asistencia para que por favor me colabore. Bueno, todos los factores relacionados con la rentabilidad cuentan como inductores, ya que son parte de la generación de las utilidades. Existen varios factores que están directamente relacionados con la rentabilidad y a estos son los que nosotros llamamos macroinductores, ¿cierto? Hay varios. En este momento nos vamos a enfocar en varios, pues como 3 o 4. Entre ellos tenemos la rentabilidad del activo o rentabilidad operativa que también llaman y se denomina abreviadamente como RAN, ¿cierto? La fórmula o el cálculo que hacemos de este indicador se define como la utilidad operativa después de impuestos sobre el capital empleado. Y decimos que si la RAN, o sea, si la rentabilidad del activo es mayor al costo de capital, una empresa genera valor. Y si la rentabilidad del activo es menor que el costo de capital, recordemos que el costo de capital es lo que la empresa necesita pues como para funcionar, entonces hay destrucción de valor, donde UODI es la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Capital empleado es el capital de trabajo neto operativo, o sea, lo que la empresa sí o sí necesita para funcionar, más los activos fijos. El capital de trabajo neto operativo generalmente en las empresas se calcula como, o lo compone más bien que las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar de proveedores, es decir, todo lo que sí o sí la empresa necesita para la operación del mismo, ¿vale? El costo de capital es igual a la ponderación de los costos de deuda y patrimonio. También se dice que es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la empresa y este se utiliza mucho para evaluar proyectos, valorar empresas, calcular el EVA, se utiliza también en flujos de caja, ¿vale? Bueno, entonces esta es la rentabilidad del activo que es considerada como un macroinductor de valor. También tenemos la rentabilidad del patrimonio. La rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad operativa más la contribución financiera. ¿Qué es la contribución financiera? Es el premio, la utilidad al riesgo operativo. ¿Por qué? Porque está asociado a la incertidumbre de su utilidad operativa y financiera, asociado al hecho de que una empresa posee una estructura financiera, ¿cierto? Y que la debe hacer rentable. La rentabilidad del patrimonio, entonces, es calculada o es en fórmula, se determina como la RAN, o sea, la rentabilidad del activo más la contribución financiera. Y la contribución financiera, a su vez, en fórmula se calcula como la rentabilidad del activo menos el costo de la deuda después de impuestos por la relación
entre pasivos versus patrimonio, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos aquí dos macroinductores de valor muy importantes, la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. Podemos decir que una contribución financiera positiva no significa mayor capacidad de endeudamiento, porque el endeudamiento tiene límites, ¿cierto? Y dentro de esos límites que tiene está la incertidumbre del riesgo, ¿cierto? Un mayor nivel de endeudamiento implica una mayor contribución financiera. Una contribución financiera negativa puede darse por baja rentabilidad del activo, así el costo de la deuda sea más bajo. También podemos decir que si la RAN o la rentabilidad del activo es menor al costo de la deuda, no se genera valor, ya que esta rentabilidad también será inferior al costo de capital. Si la rentabilidad del activo es inferior al costo de la deuda, será imposible generar valor, ya que esta rentabilidad también será inferior al costo del capital. Y si la rentabilidad del activo es superior al costo de la deuda, no necesariamente tiene que ser superior al costo del capital. Bueno, estos son unos concepticos que los vamos a reforzar en el ejercicio que vamos a hacer en este instante. ¿Sí? Bueno, entonces ya pasamos al ejercicio. Tenemos un ejercicio práctico, ¿cierto? Tenemos una empresa que se llama El Aprendizaje S.A. Y a nosotros nos suministraron esa información la empresa, ¿cierto? Entonces la empresa que nos dijo, el nivel de endeudamiento de esta empresa es el 32%. Recordemos qué hace el nivel de endeudamiento, cómo se interpreta, ¿cierto? El nivel de endeudamiento evalúa la proporción de financiación ajena que tiene una empresa frente a su patrimonio. Eso es lo que quieren decir el nivel de endeudamiento, que en este caso es el 32%. O sea, evalúa la proporción de financiación ajena que tiene una empresa frente a su patrimonio. Un momento, por favor, ¿alguien me está escribiendo? ¿No? Costo de la deuda anual antes de impuestos. Nos están diciendo, vea, el costo de la deuda de esa empresa es el 20%. ¿Qué es el costo de la deuda? En pocas palabras, es la tasa de interés que paga la empresa por ese endeudamiento. Nos están diciendo que ese costo es el 20% antes de impuestos. Rentabilidad esperada del patrimonio, 35%. ¿Qué es la rentabilidad del patrimonio? Es la relación entre la utilidad y el patrimonio neto, y este indicador refleja el retorno de la empresa en función de recursos obtenidos. Listo. La tasa impositiva, pues en este caso, en este ejemplo nos dieron que el 30%, ¿cierto? Y el nivel de patrimonio es el 68%. Recordemos que en una estructura, en un balance contable, pues uno que dice, el activo corresponde al 100%, ¿cierto? En este caso el patrimonio al 68% de ese activo, ¿cierto? Y entonces el nivel de endeudamiento es el 32%. Si ustedes miran aquí en, en la estructura, entonces el nivel de endeudamiento es el 32, que ya no le habían dado. Y el nivel del patrimonio es el 68. Estos dos me suman el 100% para llegar a la ecuación contable, ¿cierto? Activo igual a pasivos más patrimonio, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos dicen? El costo de la deuda después de impuestos, mire que aquí nos lo dieron, el costo de la deuda, pero antes de impuestos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Vamos a descomponer ese costo. Entonces, nos están diciendo, vea, el costo de la deuda antes de impuestos es el 20%, ¿cierto? Pero como la tasa de impuestos nos la dieron y nos dijeron que era el 30%, entonces el costo de mi deuda después de impuestos es igual al costo de la deuda, o sea, al 20% por 1 menos la tasa de impuestos, que es del 30%. Eso en fórmula me da el 14%. Y la ponderación, o sea, la ponderación que vamos a sacar es la estructura, o sea, el nivel de endeudamiento por el costo de la deuda después de impuestos. ¿Todo esto para qué?
para hallar el costo de capital. Porque recordemos que el costo de capital es la ponderación de los costos de la deuda y el costo del patrimonio. Es la rentabilidad mínima que debe producir los activos de la empresa. Este indicador es súper importante para evaluar proyectos, valorar empresas, calcular el EVA, entre otras, pues, entre otros usos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que la ponderación es el nivel de endeudamiento, que por estructura es el 32%, por el costo de la deuda después de impuestos, en ponderación me da 32%, por el 14% me da el 4.5%. ¿Listo? Y el nivel del patrimonio, entonces también a nosotros en la estructura nos dijeron que era el 68%. Entonces vamos a calcular ese costo del patrimonio después de impuestos, ¿cierto? Entonces también cogemos el 68%, el costo o la tasa impositiva es el 35%. Entonces, en ponderación, el nivel del patrimonio o la ponderación del nivel del patrimonio es igual al 68% por estructura por el 35% que es la tasa impositiva. En conclusión, tenemos que el costo de capital de esta compañía es del 28.3%, que viene siendo la suma de la ponderación que me dio el nivel de endeudamiento y el nivel del patrimonio. 4.5 más 23.8 me da el 28.3. Recordemos que el costo de capital, entonces, es la ponderación del costo de la deuda y del patrimonio, es la rentabilidad mínima que deben de producir mis activos de la empresa. Rentabilidad mínima de los activos. O sea que si a mí los activos me rentan por debajo de este valor, mi empresa está perdiendo plata, ¿cierto? Si está por encima, pues ya miraremos, haremos otras conclusiones y revisaremos a lo largo del ejercicio. Pero mínimamente la rentabilidad de los activos me tiene que dar 28.3. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a calcular la rentabilidad del activo, ¿cierto? Entonces, la rentabilidad del activo, como les dije ahorita, pues como repasamos en las diapositivas, es en fórmula igual a la UODI sobre los activos de operación. Recordemos que UODI significa utilidad operativa después de impuestos. ¿A qué es igual en fórmula la utilidad operativa después de impuestos? A la utilidad antes de intereses y de impuestos por 1 menos la tasa de interés, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Primero, a nosotros también nos dieron esta información, nos dijeron, vea, el costo de los activos operativos de esa empresa son 100 millones, ¿cierto? Entonces, 100 millones es el costo de esos activos. Y el costo del capital, ¿cierto? Que ya determinamos es el 28.3%. Entonces, el valor de la inversión del propietario es igual ¿a qué? A los 100 millones por el nivel del patrimonio, ¿cierto? El nivel del patrimonio, que también ese dato no lo dieron, es el 68%. O sea que el valor de la inversión del propietario es 68 millones de pesos, ¿sí? Aquí vamos a revisar también cuánto debe generar mínimo la utilidad operativa y la utilidad antes de impuestos. Ya tenemos un dato súper importante, que es el costo de capital, que es lo que la empresa tiene que rentar mínimo, o más bien, que es la rentabilidad mínima que debe producir los activos de la empresa, ¿cierto? Ahora vamos a determinar cuánto debe generar mínimo la UODI, o sea, la utilidad operativa después de impuestos, y cuánto debe generar mínimo la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar el tema? La utilidad operativa después de impuestos la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a calcular los 100 millones, que es el costo
de los activos operativos, ¿cierto? Por el costo de capital. Entonces, eso nos da 100 millones por el 28.3% que calculamos, que es el costo de la deuda, nos da 28.280.000. ¿Listo? Y esa es la utilidad operativa después de impuestos, en este caso con la información que nosotros poseemos de la compañía. Ahora vamos a calcular la utilidad antes de impuestos e intereses, la UAI. ¿Cómo se determina eso? Entonces cogemos la utilidad operativa después de impuestos y la dividimos por 1 menos la tasa, que es la tasa impositiva, en este caso el 30%, me da que la utilidad antes de intereses e impuestos es 40.400.000. ¿Listo? Hasta ahí tenemos alguna pregunta, observaciones. Pueden preguntar, tener el micrófono abierto en cualquier momento. Me cuentan, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces vamos a decir, ya calculamos cuál es la UODI, o sea, la utilidad operativa después de impuestos, que de dónde surgió, vamos a hacer un recorderis, surgió de calcular el costo de los activos operativos por el costo de capital. O sea, 100 millones por 28.3 me da 28.280.000. Y la utilidad antes de intereses e impuestos la hemos calculado como los 28.280.000 dividido el 100% menos la tasa impositiva. O sea, 100% menos el 30% que en este momento es la tasa impositiva, eso me da 40.400.000 pesos. ¿Listo? Ahora vamos a calcular cuánto es la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta, ¿cómo la calculamos? La utilidad neta es igual ¿a qué? A la utilidad ya depurada ¿de qué? De intereses e impuestos. Entonces, nosotros ya tenemos la utilidad antes de intereses, e impuestos, que es igual a 40.400.000. Vamos a calcular los intereses, que los intereses ¿a qué son iguales? Entonces, los intereses son iguales al costo de los activos operativos. ¿Por qué? Por el nivel de endeudamiento, por el costo de la deuda, ¿cierto? Entonces, miren que yo cogí los 100 millones por el 32%, que es el nivel de endeudamiento, ¿cierto? Porque para yo tener esos 100 millones o para que la empresa tenga esos 100 millones, yo me tuve que endeudar el 32%, ¿cierto? Y el costo de la deuda mía es del 20%. Entonces, eso me da que los intereses míos, los que yo pago, son 6.400.000. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos 6.400.000 pesos de intereses. Luego vamos a hallar la utilidad antes de impuestos. Recordemos que aquí teníamos la utilidad antes de intereses e impuestos. Como le vamos a restar los intereses que vamos a pagar, entonces llegamos a la utilidad antes de impuestos, que a qué va a ser igual a los 40.400.000 que yo tenía, ¿cierto? Antes de intereses e impuestos, menos los intereses, me da una utilidad antes de impuestos de 34 millones, ¿cierto? 34 millones es la utilidad antes de impuestos. Luego vamos a calcular los impuestos. Pues entonces los impuestos que hacemos, calculamos los 34 millones por la tasa impositiva que nos dieron en este caso el 30%, y vamos a llegar a unos impuestos de 10.200.000 pesos, ¿cierto? Y la utilidad neta, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la resta de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Esta va a ser la utilidad neta de esa compañía, que son 23.800.000 pesos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, tenemos dudas. Mire que muchas veces uno dice no, o se enfrenta pues como a datos que usted dice, yo con estos datos, ¿qué voy a hacer? Pues como qué información saco. Mire que aquí yo no tuve información de nada
pues que tuviera que ver con PIG, así pues como que las ventas, el costo, y mire que yo fui capaz de sacar, o hemos sido capaz de sacar cuánto debe generar mínimo la utilidad, cuánto debe generar mínimo la utilidad antes de impuestos, cuánto debe generar mínimo la utilidad neta. Esta información es muy importante, muy bueno descomponerla de esta forma, porque esto le da a uno un derrotero. Por ejemplo, usted se va a enfrentar a una proyección, ¿cierto? Usted es un emprendedor y dice, ah, no, yo tengo esta platica, la voy a poner a producir. Bueno, entonces, estos indicadores, mire, son básicos. Usted tiene, ah, yo voy a poner 10 millones de pesos. De esos 10 millones de pesos y tengo que prestar 20. O sea que ya son 10 más 20, 30. Con eso yo puedo, mire, hacer, o más bien determinar estos indicadores y saber en determinado tiempo yo qué utilidad mínima debo generar para poder que mi emprendimiento sea rentable. ¿Listo? Bueno, entonces vamos en la utilidad neta, que la calculamos y nos dio 23.800.000 pesos. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la rentabilidad esperada del patrimonio, ¿cierto? La rentabilidad esperada del patrimonio, a nosotros no la dijeron, pues no la dieron en el ejercicio, nos dijeron, va, la rentabilidad esperada por el accionista, ¿cierto? Es del 35%, ¿cierto? Y la rentabilidad, eso era lo que esperaban. Y la rentabilidad obtenida, o sea, la real en este ejercicio, ¿cómo se descompone? ¿Cómo se calcula? La rentabilidad esperada por el propietario era el 35 y la obtenida realmente por el propietario es igual a ¿qué? A la utilidad neta sobre el valor de la inversión del propietario. Entonces yo divido ¿qué? Los 23.800.000, que es la utilidad neta, ¿sí? Sobre valor de la inversión del propietario, que eran 68 millones de pesos. ¿Listo? Eso nos da una rentabilidad obtenida del 35%. Entonces, mire, 35% me dio la esperada del propietario y la real obtenida 35%. O sea que estoy bien porque lo que el propietario esperaba me está dando en la realidad, ¿cierto? Que si da mayor es mejor, obviamente, pues si yo espero que me voy a ganar 100 y me gano 150, pues claro, mejor. Y si es menos es malo, no, porque yo también, digamos que en este caso, la rentabilidad que yo espero, eh, pues puede ser determinada, o puede ser, es un pronóstico, ¿cierto? Es lo que yo estimo, pero en la realidad, por ejemplo, si me da 30, yo no voy a decir tampoco que es malo. ¿Por qué? Porque se pueden dar diferentes factores. Por ejemplo, en este momento estamos en una incertidumbre de tasas de interés. Las tasas en este año, pues, y finalizando el año pasado han estado súper altas. Ya en este momento las tasas de interés están cediendo, ¿cierto? Están bajando un poco, pero por ejemplo, eso es un indicador que quién sabe si en este ejercicio el propietario hubiese considerado para determinar lo que él esperaba de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy juiciosos con el análisis y no pensar de que, ah, no, es que a mí me dio 30 es malo. No, no, pues no siempre que de la rentabilidad real menor que la rentabilidad esperada es malo, no, no en todos los casos. Ya uno se tiene que ir a hacer un análisis pues como más juicioso de determinar por qué, ¿cierto? ¿Cuál es el factor que yo no había considerado o que consideré muy diferente al real obtenido? Listo. En este caso, pues, nos dio igual, pero si a mí me cambian las condiciones, por decir algo, aquí no me da 20, sino 15. Mire que aquí ya me cambia mucho. Mire, ya la rentabilidad me da el 22%, ¿cierto? En la medida en que la utilidad sea mayor, o que la inversión del inversionista sea menor, pues la rentabilidad esperada va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, bueno, ya calculamos esta rentabilidad. ¿Listo?
Ahora nos vamos para la rentabilidad del patrimonio, ¿cierto? Recordemos que la rentabilidad del patrimonio es la relación, ¿cierto?, entre la utilidad y el patrimonio neto y que refleja el retorno de la empresa en función de los recursos obtenidos. Entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Cierto? Entonces, vamos a calcular eso. Nosotros tenemos o ya calculamos estos datos, ya calculamos la utilidad antes de intereses e impuestos que nos dio para este ejercicio 40.400.000, ¿cierto? Ya calculamos la utilidad operativa después de impuestos, que nos dio 28.280.000, que recuerden que es la utilidad operativa, ¿cierto? Que es simplemente con los datos que tenemos, es el costo de los activos operativos por el costo de capital. Recordemos también que la utilidad operativa es el indicador financiero que muestra cuál ha sido la eficiencia de la empresa em, en función de qué, de generar ingresos durante un periodo, ¿cierto? Cuando tenemos un PIG, pues normalmente o tenemos todos los datos de ventas, costos, gastos, la utilidad operativa se calcula como los ingresos operacionales menos los costos operacionales menos los gastos operacionales, es decir, todo lo que la empresa sí o sí necesite para funcionar. Bueno, tenemos los activos, que los activos también nos dieron esta cifra, que en este caso eran de 100 millones de pesos. Y tenemos el costo de la deuda después de impuestos. Recordemos que inicialmente a nosotros nos dieron el costo de la deuda del 20%, pero ese costo de la deuda no lo dieron antes de impuestos. Y para yo calcularlo después de impuestos, pues simplemente cojo ese 20%, lo descompongo, o sea, lo multiplico por 1 menos la tasa de interés, que es del 30%, y ahí llego al 14%. ¿Listo? Nos están dando también los pasivos, nos dicen que los pasivos son 50 millones de pesos, ¿sí? Y de esos 50 millones de pesos, yo tengo un costo de capital del 28.3, que este fue el que determinamos con la ponderación de qué, del nivel de endeudamiento y el nivel del patrimonio. Recordemos que el costo de capital es la ponderación de los costos de la deuda y el costo del patrimonio es la rentabilidad mínima que deben de producir los activos de la empresa, que se usa mucho para evaluar proyectos, valorar empresas, calcular el EVA, etcétera, ¿cierto? Entonces, el costo de capital del 28.3. Tenemos también la rentabilidad del patrimonio, ¿cierto? La rentabilidad esperada del patrimonio es del 35%, ¿cierto? Entonces, tenemos el 35% de rentabilidad esperada, que recuerden que también nosotros, ¿nosotros qué? La calculamos, digamos que el inversionista esperaba el 35%, pero en la realidad a nosotros también nos dio el 35%. Recordemos que ese 35% de nosotros, el que nosotros calculamos, ¿de dónde lo obtuvimos? De dividir la utilidad neta sobre el valor de la inversión que yo hice, ¿cierto? Recordemos también que la rentabilidad del patrimonio, ¿cierto? Es la relación entre la utilidad y el patrimonio y que refleja el retorno de la empresa en función de los recursos que yo obtuve. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la rentabilidad esperada del patrimonio y tenemos el valor del patrimonio que también nos lo dieron, que es 50 millones. Entonces, recordemos que en la ecuación contable tenemos activos es iguales a pasivos más patrimonio. 100 es igual a pasivos 50 más patrimonio 50. Ahí me dan los mismos 100, ¿cierto? Para conservar la ecuación contable. Recordemos que la utilidad antes de intereses e impuestos nos daba 40.400.000. Esos 40.400.000, pues ya los determinamos, ¿cierto? Que los intereses que calculamos eran de 6.400.000. ¿Cómo calculamos nosotros esos intereses?
cogimos el costo de los activos por el nivel de endeudamiento y lo multiplicamos por el costo de la deuda. De ahí sacamos el valor de los intereses que esta empresa está pagando, que es de 6.400.000. La utilidad antes de impuestos también, nosotros ya la calculamos, cogimos la utilidad antes de intereses e impuestos, le restamos los intereses, de ahí llegamos a la utilidad antes de impuestos y calculamos los impuestos, que los impuestos a qué son iguales, a la utilidad antes de impuestos por la tasa impositiva, que para esta empresa es del 30%. Bueno, entonces de ahí llegamos a los 10.200.000. ¿Listo? También nosotros habíamos calculado la utilidad neta, ¿cierto? La utilidad neta la habíamos determinado, la habíamos hallado y habíamos dicho que era igual a la utilidad antes de impuestos, 34 millones, menos los impuestos calculados, que fueron 10.200.000, entonces tenemos una utilidad neta de 23.800.000 pesos. ¿Listo? Recordemos también que habíamos dicho por allá en las diapositivas iniciales que habíamos dicho que cuando la rentabilidad del activo era mayor al costo de capital, la empresa generaba valor, que cuando la RAN era menor al costo de capital, la empresa destruía valor. También habíamos dicho que la RAN se calculaba como, en formulación pues, como la utilidad operativa después de impuestos sobre los activos, ¿cierto? Recordemos que nosotros hallamos, si nosotros determinamos la utilidad operativa después de impuestos de esta compañía es 28.280.000 dividido el valor de los activos totales, que son 100 millones de pesos. Eso me da 28.3, ¿cierto? Entonces, si yo comparo 28.3 es la rentabilidad del activo real, ¿cierto? Que me dio. Y la rentabilidad, o más, perdón, o el costo de capital que yo había determinado también, ¿cierto? Costo de capital es el 28.3, o sea que me dio igual, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, 28.3 es mayor a, o sea, la RAN es mayor al costo de capital. No, no es mayor, es igual. Habíamos dicho que si era mayor, genera valor, que si era menor, destruye valor. Entonces, como es igual, en este caso no genera ni destruye valor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, en cuanto a la RAN, ¿cierto? O sea, en cuanto a la rentabilidad del activo. Ahora vamos a analizar el indicador, el macroinductor, frente a la relación del patrimonio. Habíamos dicho que la rentabilidad del patrimonio era igual a la utilidad neta sobre el patrimonio, ¿cierto? Entonces, la utilidad neta, ¿cuánto fue? Fue 23.800.000 pesos. Y el patrimonio neto que a mí me dieron fueron 50 millones. O sea que la rentabilidad del patrimonio mío real era, en este caso, es 47.6%. Y la rentabilidad esperada, en este caso, por el inversionista, era del 35%, que este 35% no lo dieron pues inicialmente, pues no lo dieron dentro de los insumos que facilitó la empresa para hacer este análisis. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando la rentabilidad del patrimonio real es mayor a la rentabilidad del patrimonio esperada por el inversionista, pues generó valor. Entonces, en este caso, la empresa genera valor. ¿Por qué? Porque la realmente obtenida fue 47.6 versus 35, entonces en general la compañía genera valor. Si fuera menor, entonces destruiría valor. Y si fuera igual, no genera ni destruye valor. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a revisar el tema de la rentabilidad del patrimonio con prima de riesgo financiero.
¿Eso para qué sirve? Para saber si yo tengo un apalancamiento favorable, desfavorable, no me sirve. Tener un apalancamiento financiero favorable es un indicador muy sano, que revisan mucho los bancos, cuando yo voy a hacer créditos, porque eso significa, o pues más bien quiere decir que mi compañía está sana y que yo me puedo, digamos, endeudar y que ese endeudamiento soy capaz de pagarlo, con la operación, o sea, con la producción que tengo en la empresa. ¿Listo? Entonces, en fórmula, ¿eso es igual a qué? En fórmula, eso es igual a coger la rentabilidad del patrimonio real menos la rentabilidad del activo real, que es 47,6 menos 28,3 me da 19,3%. Es un apalancamiento financiero favorable. ¿Qué es lo ideal? O los rangos, pues, que las empresas manejan. Pues, una empresa normal maneja em, que este indicador sea de 2 dígitos, o sea, que sea 10, mayor a 10 significa la empresa está sana. Menor de 10, entonces vamos a decir, no, tampoco es que sea mal. Como les dije anteriormente, es que todo se tiene que revisar en función de qué, cuáles son los datos que yo estoy determinando, ¿cierto? No, entonces, si nos dan, por ejemplo, si usted se pone a hacer este cálculo en su empresa y le da 8. Pero ¿por qué me está dando 8? De pronto también tiene que ver el sector. No todos los sectores marginan con los mismos porcentajes. ¿Por qué? Porque hay sectores que tienen un nivel de riesgo más alto, les prestan, por ejemplo, los bancos a niveles más caros, ¿cierto? Entonces, también tiene que ver el sector em, donde la empresa pues esté aplicando, ¿cierto? Que sí hay que considerar que cuando el apalancamiento financiero es desfavorable, o sea, da negativo, entonces ahí sí hay que empezar pues como a determinar el por qué, el por qué se está dando ese indicador. De pronto puede ser que la empresa tenga mucho nivel de endeudamiento, y que las tasas de interés también estén muy altas, ¿sí? Bueno, pero en este caso nos está dando, pues, para este ejercicio un apalancamiento financiero favorable. Bueno, el costo de la deuda, entonces, bueno, entonces listo. Hasta aquí entonces hemos visto que la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio, hemos calculado prácticamente un PIG completo, porque empezamos desde la utilidad operativa antes de impuestos, llegamos a la utilidad neta después de impuestos. Ahora vamos a calcular la contribución financiera. La contribución financiera también es un indicador súper importante porque decimos que es la verdad, o pues, ¿en qué traduce, en qué consiste la contribución financiera? La contribución financiera es la verdadera forma de cálculo para determinar la rentabilidad patrimonial, ya que el accionista al adquirir una deuda está corriendo un riesgo, ¿cierto? O sea, si yo meto 20 millones de pesos en un emprendimiento, pues yo corro un riesgo, ¿cierto? ¿De qué? De perder esos 20 millones. Entonces, esos 20 millones que yo voy a invertir, por ejemplo, en el emprendimiento, deben de generar un remanente. ¿Qué es un remanente? Una utilidad por encima del costo de capital. Es decir, si yo pongo 20 millones de pesos ya en un CDT, más o menos en tasa me dan el 14,5, ¿cierto? A 6 meses, a 180 días. Entonces, y si voy a meter esos 20 millones de pesos en un emprendimiento, pues yo digo, me tiene que dar más del 14,5, que es lo que me da el CDT. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo no hago nada, dejo esa plata ya en el CDT y pues nada, ¿cierto? No meto ninguna plata en el emprendimiento. Entonces, ese valor o ese porcentaje
que yo obtengo por encima del costo de capital, eso se llama el remanente, ¿cierto? El remanente que se da a consecuencia del endeudamiento. ¿Listo? Entonces vamos a calcular ese, esa contribución financiera y vamos a hallar ese remanente. Entonces, ¿cómo se calcula la contribución financiera? Vamos a coger el costo de la deuda. ¿Cuál costo de la deuda? Vamos a coger el costo de la deuda después de impuestos. Recordemos que ese 14%, ¿de dónde salió? A mí me dieron un costo de la deuda del 20%, ese 20% lo multipliqué por 1 menos la tasa impositiva, perdón, la tasa impositiva en este caso fue el 30%, 20% por 1 menos el 30%, que es la tasa impositiva, me dio el 14%, ¿cierto? Recordemos que los activos rinden el 28.3%, ¿cierto? Que eso fue lo que a mí me dio, ¿qué? La RAN, o sea, la rentabilidad del activo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? Yo tengo un remanente de fondos, ¿de qué? Los activos me rinden el 28, ¿cierto? Menos el costo de la deuda mía, que es el 14%, tengo un remanente de 14.3%. El valor de la deuda mía, o sea, el valor de los pasivos, es de 50 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué digo? 50 millones por el remanente de fondos que yo tengo, me da 7.140.000 pesos. O sea, esa es la utilidad marginal que yo estoy obteniendo en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la utilidad marginal en pesos. Ahora la vamos a hallar en porcentaje, ¿cierto? Vamos a hallar la contribución financiera. Entonces, la contribución financiera mía me dio 7.140.000 que dividido sobre los aportes que yo hice, ¿cierto? Que fueron en este caso 7 millones dividido lo que yo aporté, o que aportó más bien el inversionista, ¿cierto? 68. Entonces aquí, a mí, ¿cuál me da? Me da que la contribución financiera mía en este caso fue 11%, ¿sí? Entonces, si vamos a compararlo con la actualidad, yo voy a decir, bueno, 11%. eh, y si yo tengo, por ejemplo, mi plata no en el CDT como estoy hablando, sino en una cuenta de ahorros, pues en una cuenta de ahorros yo no voy a tener esa rentabilidad, entonces me iría por este lado, ¿cierto? Ahora vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a suponer que el pasivo me pasa de 50 millones a 60. Entonces, si me pasa, y yo tengo el mismo nivel de activos, o sea que eh, los activos sigue siendo 100, el pasivo pasa de 50 a 60, entonces el patrimonio que me va a dar, me va a dar 40, ¿cierto? Porque 100 menos los 60 me da que el patrimonio son 40. Entonces, la rentabilidad, ¿cierto? Calculada va a ser igual ¿a qué? A la utilidad, ¿cierto? O más bien va a ser igual a la utilidad neta, que es 23.800.000 dividido el nuevo nivel del patrimonio, que es igual al 60%. Entonces, mire que ya la rentabilidad del patrimonio me pasa de 47.6 a 60. ¿Listo? Entonces, miren que realmente estos indicadores son muy importantes, se sacan muy fácil. Yo no necesito tener mucha información de la empresa. Mire que como les dije ahora, yo aquí no tenía nada, pues yo no tenía que cuál es el nivel de venta, no lo tengo, cuáles son los gastos, no lo tengo. Mire que yo con poquitos números, prácticamente con estos 5 insumos, más el valor de los activos, pudimos hacer todo este análisis de la compañía. ¿Listo? Bueno, no sé qué dudas tienen, cuéntenme. ¿Qué comentarios referente al tema me quieren hacer? ¿Quieren compartir? Les doy
en este momento el micrófono. Cuéntenme. ¿No? Bueno, entonces, si no tenemos como ninguna pregunta, les agradezco mucho este espacio. Espero que esta charlita haya sido de su agrado. Con mucho gusto vamos a dejar pues como las memorias por si alguien quiere revisar ya la formulación detenidamente o quiere después revisar la presentación. Entonces, con mucho gusto les vamos a suministrar esa información. Agradezco mucho el espacio, la asistencia. Por favor, me colaboran diligenciando el enlace de la asistencia. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día, profesora.